Mi nombre es Martín Brusalis, soy músico, toco batería y percusión. Primero que nada, ¿cómo llegaste al tema de la percusión? O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo fue que te motivó el tema de la percusión? Bueno, durante muchos años estudié y toqué batería, toqué con cantidad de grupos en distintas actuaciones y aprendí con dos grandes maestros, Alcalá y Dauría, y Alcalá ya en su momento, él siempre insistía en lo que son los ritmos, digamos, que él llamaba los ritmos bailables, que es lo que ahora está ya en los últimos 10 o 15 años muy instalado en la, llamémosle, cultura global, los ritmos del mundo, ¿no? Que se estaban de moda a partir de los años 50, 60, se escuchaban mucho. Entonces, él, además de la enseñanza, así, digamos, de la batería, que nos daba jazz, rock y todos los elementos para tocar la batería profesionalmente, insistía mucho, sobre todo en los últimos años, en dominar los ritmos brasileros, caribeños, centroamericanos. Entonces, eso fue una primera experiencia muy fuerte de aprendizaje. Aprendizaje que después con el tiempo continué como les contaba, con Dauría. Y tocando en cantidad de distintos proyectos, actuaciones. Jazz, bossa nova, comedias musicales y así. Después con el tiempo, bueno, y también por interés, me voy involucrando con la percusión, camino que, también desarrollé, intensamente por vía del estudio, ya sea percusión más popular o más folclórica, y también percusión sinfónica, que estudio con el maestro Yepes, integro su grupo Ritmus de percusión sinfónica. Tengo también previo un pasaje por un grupo de percusión dirigido por el maestro Astuti en el Conservatorio Nacional. Y sigue todo este camino siempre, transitando estos dos instrumentos, o estas dos, de la familia de la percusión, la batería y todas las percusiones. Y finalmente, hace ya un tiempo largo de esto, por circunstancias de la vida, conozco un haitiano que está refugiado, que viene con un estatus de pasaporte de Naciones Unidas, es decir, en calidad de refugiado, que recala acá en Buenos Aires. Yo ya estaba interesado notablemente en la cultura haitiana y básicamente en la música y en la percusión. Y me conectan con esta persona, el Gilu, y que tenía un conocimiento muy interesante de todo esto, y es ahí donde empiezo a ver ya en la práctica los ritmos y las percusiones haitianas. Con el tiempo después, entre otras cosas, viajo a Nueva York, ahí voy a un instituto que se llama Fareta, que está dirigido por músicos africanos, donde estudio djembe y distintas percusiones africanas. Y, es decir, mientras va transcurriendo todo esto, sigue vigente, el interés, aparte de lo que ya había mencionado al principio, se va agregando todo el mundo de la percusión africana. Y la percusión haitiana, en definitiva, es como una percusión africana muy específica. Y como muchas culturas tradicionales, se mantiene. Es decir, si bien es permeable a las influencias de otras músicas, se mantiene, sobre todo la haitiana, que está muy conectada con el tema del ritual, concretamente del ritual vudú. Bien, ¿y cómo es esto del ritual? ¿Cómo llegaste ahí al tema de los rituales vudú? ¿Si participaste en algún ritual? Concretamente, y a partir de todo este interés, es que en los últimos 5 años viajo a los Estados Unidos, a Florida, al estado de Florida, donde vivo en el barrio haitiano, y donde me contacto con uno de los, diría, 2 músicos percusionistas emblemáticos que hay en Florida, Estados Unidos, haitianos desde luego, Joseph Senartis Tibush. Joseph es, junto con Tonton Laguerre, una figura, muy interesante, porque vendría a ser de los percusionistas haitianos, de los más, veteranos, que están radicados en Estados Unidos. Por supuesto, hay muchos más percusionistas haitianos actualmente radicados en Estados Unidos. Los grandes asentamientos son en Florida y en Nueva York. En Nueva York
también hay grandes percusionistas, y también fuera de Estados Unidos, en Canadá. Es importante contar todo esto porque hoy por hoy, lamentablemente, la situación en Haití, por digamos, razones totalmente ajenas a todo esto, pero que lamentablemente conocemos de orden geopolítico, se hace muy difícil el poder estar, digamos, viviendo, aprendiendo, que sería seguramente el estado ideal, digo, acercarse directamente al lugar. Pero bueno, estas razones que hoy por hoy conocemos, que confiamos que van cambiando, que irán cambiando para mejor, hacen imposible ir ahí. No obstante, la ida, digamos, y el vivir, que es la suerte que he tenido en estos últimos años, una parte del año, todos los años, en un barrio haitiano, bueno, me permite convivir de una manera bastante similar a la que sería estar viviendo digamos, en Haití, con las ventajas de no estar, digamos, con los problemas que lamentablemente ellos padecen hoy por hoy en Haití. Entonces, esto permite un clima, digamos, de conocer la cultura de ellos y de poder aprender música y digamos, y todo lo que hace a la música, porque no es un elemento como aislado. Viviendo en el barrio haitiano, en los Estados Unidos, en Florida, aprendiendo y tocando y estando así, con lo que implica estar todos los días, por temporadas de 1 o 2 meses por año, hasta ahora, con Joseph Senatus, un músico, como te decía, emblemático, percusionista, que está presente siempre en todos, digamos, los rituales vudú, y en todas las, digamos, las cuestiones culturales o fiestas, como dicen ellos, que se suelen organizar. A fines del año pasado, justamente, edité aquí en Buenos Aires un disco que grabamos con Joseph, allí en Estados Unidos, que justamente se titula Percusión Vudú, los ritmos del ritual, donde grabamos, digamos, y editamos los ritmos más emblemáticos o más característicos, por supuesto no todos, pero están presentes los más emblemáticos, y con un texto que explique y que acompañe, digamos, esta cuestión, que es un punto importante para el que lo ve desde, digamos, se acerca por primera vez, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue este acercamiento y qué es lo que viste vos en los rituales? El tema y en la música, el tema de la percusión. En cuanto al tema de los rituales, hay que decir que obviamente la religión o la práctica religiosa nacional en la isla de Haití es el vudú. El vudú, digamos, dicho muy rápidamente, o si se quiere esquemáticamente, es una creencia que entiende que hay un Dios, y esto es una cosa común con las grandes religiones. Hay un Dios, digamos, poderoso, todopoderoso, superior, pero es un Dios distante, que no interviene en los asuntos de los hombres. Y después hay, más allá de este gran Dios distante, hay otros dioses intermedios, igualmente poderosos, en otro orden, que tienen características, comparten características humanas, pero también de dioses. Y es a ellos a quienes se oficia, se pide, se ofrenda, en los rituales o servicios o ceremonias religiosas. Ahora bien, la ceremonia religiosa tiene todo un orden, todo un desarrollo, y es muy importante para esta invocación y para esta ofrenda distintos aspectos o elementos, que son el canto, el seguir ciertos pasos, esto es característico de cualquier ritual, y dentro de esto, y para invocar y para llamar a estos espíritus para que bajen, para que ocupen a estas personas en lo que aquí se llamaría, digamos, como una posesión, es importante entonces, o son importantes los tambores y las percusiones. Entonces, de ahí, digamos, la característica, no toda percusión haitiana es necesariamente de ritual o digamos de vudú. Ellos también tienen música popular, que es todo un mundo, pero, digamos, todo lo que sea vudú es digamos, como muy esencial o muy característico de la cultura haitiana. Y en algunos casos, inclusive, esto filtra hacia la música popular. Entonces, en elementos de música popular
se reconocen características del ritual vudú. Tal es el caso, por ejemplo, del congó, que es un ritmo que está presente. En el congó se invocan a los luagats, o sea, a los espíritus protectores. Tienen, por supuesto, sus días, sus colores, sus características. Y, no obstante eso, y más allá de eso, el congó también está presente en la música popular, en la música folclórica haitiana. Y también está presente como danza y como ritmo y como música para el amor, para el cortejo, digamos, ¿no? Y según como también está presente, influyó muchísimo, así se dice, en el jazz, en Norteamérica y en la música de jazz. Por supuesto que después va tomando distintas evoluciones, ¿no? Los tambores entonces tocan para cada lugar y en cada momento de la ceremonia tocan ciertos y específicos ritmos. Ahora bien, hay una característica que es muy propia de la música haitiana y de todo esto que estamos hablando, y es lo que se llama los casés. Los casés o casés en plural son lo que nosotros llamaríamos como bateristas o como percusionistas, lo que vendría a ser un break o un fill, es decir, pero con características muy especiales. Es decir, siguen tocando todas las percusiones, pero el tambor principal toca en un momento determinado toca un ritmo, mientras siguen tocando todos los demás y la ceremonia sigue teniendo su desarrollo, toca un ritmo que está dicho muy rápidamente como a contrapelo de lo que se está escuchando rítmicamente. Y esto genera una sensación, diría casi hasta física, muy fuerte, y es lo que ayuda, básicamente induce a que entre los que están asistiendo a esta ceremonia vudú se produzca la posesión. El luá que está presente y al cual se está invocando baje y ocupe la persona que es poseída, la o las, porque pueden ser varias. Cuando esto pasa, digamos en la percepción haitiana, el alma de la persona que está siendo poseída deja su cuerpo y es ocupada por el luá. Por ende, la persona va a realizar una cantidad de actos y va a hablar y va a decir cosas y a hacer cosas que son características o típicas del lugar que lo está, como dicen ellos, montando o cabalgando. Y es así que después, cuando se despierte, va a tener un olvido total de lo que dijo e hizo, digamos, ¿no? Una ceremonia se supone que es exitosa cuanto más luas ocupan, digamos, personas, ¿no? Digamos, esto es como lo buscado en la ceremonia. No es lo único, pero digamos, ¿no? Y tiene que ver justamente con esta ofrenda que se hace, con este pedido, con esta, digamos, invocación a estos luas. ¿Cómo crees que este tema de la percusión y los tambores lleva a estos estados? Y también qué relación hay en la modernidad, digamos, en la actualidad, con las fiestas rave, que también por ahí tiene que ver. Vos sabés que durante mucho tiempo se dijo, y era un discurso que yo escuchaba de chico, lo escuchaba y francamente incluso de muy chico no lo podía creer porque me parecía como un discurso puramente ideológico, pero cargado en un sentido negativo, hueco. Ya se escuchaba en los años 70 que se hablaba de la música reiterativa, la influencia de las luces, o sea, todo lo que después vino multiplicado, porque ya existía la música disco, digamos, y todo esto hace décadas, desde luego, y que ahora, bueno, tiene como otro significado, otro sentido ya más potenciado, digamos, en las raves y en cantidad de cosas, y en música electrónica y tal, pero que ya existía. Pero que un elemento, digamos, donde estaban presentes el elemento de reiteración, y el elemento de movimiento y el elemento de todo esto prolongado en el tiempo, o sea, muchas horas bailando, moviéndote, etcétera, etcétera. Y había todas explicaciones científicas o pseudocientíficas de que esto producía una despersonalización y entonces, y que, ¿no? Y era todo un discurso, a mi juicio, en ese momento, incluso de la percepción de un chico, de un niño, cargado de elementos ideológicos, pero digamos negativos. Después con el tiempo es como si hubiese confirmado esta percepción mía. ¿Qué quiero decir con confirmado? Que evidentemente la reiteración digamos, de ciertos patrones rítmicos o de ciertas cosas y el colocarse, digamos, en cierto estado
eventualmente puede pasar. Pero la gran sorpresa mía, sobre todo viendo y estando presente y estudiando, como les contaba hace un ratito, el tema de la música y la percusión africana, pero la valoración es ampliamente positiva. Es decir, ¿cómo puede ser que después de estar tocando un djembe, por ejemplo, un tambor djembe, 2 o 3 horas seguidas sin parar, que demandan muchísimo físicamente, a tempos muy altos y con mucha fuerza, y 30, 40 tambores, en el momento por ahí, en un cierto momento, es como una especie de cansancio físico que uno vence, pero después hay una sensación de relax y de felicidad y de tranquilidad física y de todo orden impresionante. Entonces, la conclusión mía es que es, digamos, más bien a la inversa, es decir, todos estos elementos que están presentes en muchas culturas, que ya ellos, cuando digo ellos me refiero a culturas como por ejemplo muchas culturas africanas, donde cualquier evento social puede durar, y dura de hecho horas y horas. Ya no es ir a un teatro y estar 1 hora o hora y media, o en fin, al sumo una película larga, X tiempo, ¿no? Ahora pueden ser, digamos, periodos muy largos de tiempo, y sin embargo todo eso genera una, digamos, a mi manera de ver y de haberlo experimentado, una gran, digamos, tranquilidad, un gran, digamos, relax, y todo lo contrario a estos juicios negativos que yo escuchaba, digamos, promediando en los años 70 o a principios de los 70, ¿no? Bien, esto se conecta, me parece a mí, con el tema de cómo ciertas culturas de los llamados países del tercer mundo en su momento, o países emergentes ahora, como se los quiera llamar, donde hay, evidentemente, como datos objetivos, hay una gran pobreza, por supuesto nadie niega, volviendo al caso de Haití, que hay elementos muy terribles, digamos, sociopolíticos, y de pobreza, y de circunstancias muy, digamos, desagradables o limitantes, pero se da esta, si se quiere, paradoja que muchas veces la gente pasa por alto, y es que justamente en esos lugares hay, aparte de todo esto que nadie niega y que todos creemos, o por lo menos muchos de nosotros creemos que se debe cambiar y se debe modificar para bien, aparte de todo eso hay una cultura impresionante. Entonces tenemos Haití, todo lo que estuvimos hablando, pero tomemos otros lugares, México por ejemplo, Chiapas, se dice Chiapas, el estado más pobre de México, pobreza terrible, donde surgen en mediados de los 80 movimientos de todo orden, justamente fermentados por esta pobreza y tal, y la gente a veces queda con esa foto, que es real, nadie la discute. Digo, no nos olvidemos, en Chiapas hay una marimba, hay una música impresionante, y hay toda una tradición que hace que países del primer mundo, norteamericanos y europeos, vayan a estudiar esa marimba al estado de Chiapas. Entonces se da esta especie de, si se quiere, contradicción, o no contradicción, tal vez no sea una contradicción, sino sea justamente el lado bueno, digamos, de esos aspectos tan terribles, de países que tienen, o de lugares que tienen estas grandes, digamos, muestras culturales, ¿no? Bueno, quería que nos cuentes un poco de la historia de Haití y el tema de los rituales y el tema de la percusión también. Bien, es importante decir que, y en un punto yo sé que puede significar, digamos, como una pena para mucha gente, porque es como ir contra una corriente establecida. Pero lo que se conoce como vudú es ni más ni menos que una, y dicho por supuesto de una manera esquemática, es ni más ni menos que una religión. Lamentablemente, cuando digo lamentablemente para mí, cuando se piensa en vudú, se lo asocia a elementos negativos, a maldad, a lo que aquí popularmente se conoce como trabajos, etc. Y esto decididamente no es el vudú, ni el vuduismo, ni en lo más mínimo. Desde luego, como en toda religión, si uno asiste al, digamos, o tiene la suerte o el interés de acercarse a lo que es un servicio y de ver los distintos elementos, cómo se compone, cómo se va desarrollando, va a ver que todo esto que quedó instalado
digamos, en la cultura popular, que incluso ya también adquiere como categoría casi, digamos, de mito, o de un mito paralelo a la propia religión, en realidad no es tal. Es decir, toda esta idea que se tiene, digamos, de muñecos pinchados, de maldades que se practican de unos contra otros, no tiene nada que ver con la ceremonia vudú en sí. Desde luego, como en toda religión, por fuera de la religión hay, digamos, elementos de lo que se considera en nuestra cultura, digamos, traducido como trabajos. Ellos llaman paquet o wankat. Pero esto, insisto, no es, digamos, es como una excepción, no forma parte del ritual, que es un ritual al cual si uno asiste no vas a encontrar elementos, digamos, sangrientos más allá de una ofrenda animal, y no vas a encontrar sacrificios humanos, ni terribles orgías, ni se pinchan muñecos para hacerle daño a otro. Digamos, el ritual vudú es totalmente otra cosa, es una religión, y se invocan a los dioses con las características que de alguna manera habíamos descrito anteriormente. Ahora bien, ¿por qué queda tan instalado en la gente esta cuestión que asocia vudú con esta cosa maligna, lo asocia con el zombie y con otro tipo de cosas? Bueno, importante es decir, el zombie existe en la cultura y en el folclore haitiano, es decir, no es una idea puramente inventada. Ahora bien, toda esta idea, digamos, terrorífica, concretamente de película de terror, se desarrolla básicamente a partir de los años 30, que es cuando la industria fílmica estadounidense que cobra un gran impulso, un gran desarrollo, y salen cantidad de películas muy pintorescas, si se quiere, quien diría hoy por hoy muy bizarras, que fundan justamente todo esto de lo que estamos hablando. Es decir, empiezan ya en los años 30 con una cantidad de películas, y esto es lo que instala en la cultura norteamericana, y no solo en la cultura norteamericana, sino que, por supuesto, mejor dicho, al instalar en la cultura norteamericana esto se expande, y hace muy difícil hoy por hoy, digamos, desplazar esto de la mentalidad común de la gente que de buena fe piensa, digamos, o cree que toda digamos, la cultura haitiana y todo el vudú se centra, digamos, en zombies que se levantan de tumbas y que que son dirigidos por, ¿no? Y todo esto son, digamos, fantasías. Bueno, se va con más o menos éxito, digamos, ideológicamente con gran éxito al cine, ¿no? Cine y literatura, porque también en la década del 30 comienza toda una campaña coincidente también con la ocupación que tuvo Haití, que duró unos 18 años, y que ocupación de la isla por los Marines norteamericanos, y que, bueno, implicó también todo un trasvasamiento, un intento de trasvasamiento de orden cultural, que se reflejó en esto, en literatura o en libros que, digamos, fundaron llamémosle una leyenda negra, valga la redundancia. Y esto hace que quede instalado, digamos, me animaría a decir, en todos nosotros, la idea, digamos, de lo terrorífico como nota esencial, cuando puede ser una nota presente, pero más a título de excepción que como la regla. El ritual, en definitiva, no es sangriento, no es el desarrollo digamos, de una maldad, sino que es la expresión religiosa de un pueblo con sus características propias. Una pregunta, sí. ¿Tu idea cuando haces percusión, cuál es? ¿Generar algún estado en especial como estos estados o no? ¿O tiene que ver con otra cosa? Digamos, yo en el caso de la percusión haitiana me acerqué y me sigo acercando con el máximo respeto, que me parece, por otro lado, que es el que uno tiene para cualquier otra forma, digamos, tradicional. Digamos, en este caso está muy imbricada la religión, me refiero a la percusión vudú, con la tradición.
De modo que me parece a mí, y esa es, bueno, también tiene que ver cómo es cada uno, pero me parece a mí que uno se acerca con muchísimo respeto y trata dentro de lo posible de, con sus limitaciones y con su propia impronta cultural, de, llamémosle, entender o comprender y de aceptar cómo transcurre la vida de otras personas. Nunca acercarse, igual esto me parece que es válido en general para cualquier otro orden de la vida, pero digo, no acercarse como quien va a saquear, a tomar elementos, digamos, de otra gente y a utilizarlos, digamos, sin un estudio previo de digamos, de cómo están implicados, de cómo están conectados con la realidad de origen. Pero vuelvo a decir, esto es mi aproximación, que es muy, digamos, muy personal, y que no es solo para la música o la percusión haitiana. En el caso de la música o de cualquier otro arte, bueno, importante es comunicar. ¿Qué es comunicar? No se sabe bien, pero bueno, esa es más bien la intención. Si es que hay como una intención así, digamos, definida, ¿no? Y ya. Bueno, como para ir cerrando, ¿recordás algo de tu infancia que tenga que ver con el tema de la percusión y el deseo por ahí de la percusión? Sí, me parece muy gracioso eso. Sí, bueno, pero me parece muy gracioso porque era medio torpe por ahí decirlo. Pero sí, no, yo tenía un tambor. Había un tambor, y en realidad tiene toda la conexión con todo lo que veníamos hablando, porque era un tambor que tenía el parche de cuero. Era como un tambor de juguete, pero en ese sentido estaba muy perfeccionado porque tenía un parche de cuero. Y yo tendría 4 años y medio. Y recuerdo que era muy importante para mí tocar ese tambor. Me paraba frente a un espejo en el living, o lo que después fue un espejo, porque antes no lo había, pero digamos, nada, me paraba con ese tambor, y había como una especie de elemento ritual, porque yo buscaba un banquito, me subía arriba del banquito y tocaba el tambor. Y tenía todo ese ir a buscar el banco, preparar el tambor y subirme arriba y tocarlo, tenía como un elemento, digamos, si se quiere, de ritual, ¿no? De repetición de gesto y de importancia y de seriedad. Y eso, durante X tiempo, tendría 4 años y medio. Y bueno, y ya, un día el tambor desapareció. Lo curioso es que yo hablo con mi familia sobre el tambor y nadie se acuerda del tambor. Pero bueno, yo no me olvidé. Bien, y aquí estoy con los tambores del ritual del vudú. En el vudú, dicho esquemáticamente, hay 2 grandes, digamos, especies de ritmos o de partes mismo dentro del ritual, que son el rada y el petuó, también conocido como petró. Generalmente en el rada se invocan a los loas más benévolos, igualmente son poderosos, pero son más tranquilos. En el petuó se invoca a los loas más aguerridos, más fuertes, más violentos, pero a la vez que son los más demandantes. Importante decir esto porque cada parte del ritual va a tener, digamos, sus propios ritmos y su propio set de tambores. Estos 3 tambores que vemos aquí son los del ritual Rada, y estos que vemos aquí son los del ritual Petuó o Petró. El ritual Petró o Petuó es el que está conectado con la independencia haitiana, con la revolución. Y es importante decir esto porque es un dato único, si se quiere, en la historia, que la primera independencia de las colonias europeas la logra justamente Haití en el año 1802, antes que cualquier otro país, por supuesto antes que nosotros, y independencia que logran también de Francia, que era la colonia, digamos, el país que los había colonizado, y que en ese momento
estaba presente Napoleón con todo su ejército. Entonces, un dato que no es menor, es el único caso de sublevación negra exitosa y de esclavos en la historia. No hay otro, salvo que nos remontemos a la Roma de Espartaco. Ellos logran su independencia. Y esto está asociado mucho con los, o totalmente con los Loas y con los dioses de Petú. Entonces, tenemos Radha y Petú. Desde luego que hubo otras históricamente, y hay otras ceremonias y otros tambores, pero inclusive hoy por hoy en Haití todo todos los ritmos tienden a focalizarse hacia una o hacia otra, rama, o Radha o Petú. Entonces, este es retomando, recapitulando, estos son los tambores del ritual Radha. Esto que vemos aquí pintado sobre los tambores se llama bebé. El bebé es muy importante también porque es uno de los elementos, es un dibujo con características simbólicas que representa los distintos loas y que también se traza en el suelo, en el piso del lugar donde tienen lugar las ceremonias, para invocar a los loas. El set de percusiones Radha está compuesto, como obviamente ven, por 3 tambores. El más importante de todos es el más importante, me refiero en cuanto a tamaño y en cuanto a función rítmica, es el más grandote, que es el mamán. El más agudo, el más chico, es el bula, también llamado troisième, y el del medio, que es el second, el segundo. Que ustedes pueden observar, es una característica de estos tambores y de este set de tambores, que aparentemente no hay mucha diferencia en el diámetro entre el bula y el second, pero es una característica de este tipo de tambores. El bula se toca con 2 palillos, baguette, y el second se toca con las manos y eventualmente con esta varilla que se llama aguita. Luego, el mamán, o el tambor principal, que es el que va a tener también la función de tocar los cassés o breaks de que hablábamos antes, se toca con una baqueta, que es típicamente, se ve mucho en África y en percusiones africanas, y con la mano izquierda desnuda. Luego tenemos el set de percusiones Petró, que tiene un tambor principal y un tambor second, y finalmente un tambor kata, o también llamado por simplificación kata, que toca una base rítmica que equivale al troisième, el tercer tambor. Estas trompetas que vemos acá son 2 de las 4 trompetas. No necesariamente están las 4 juntas todo el tiempo, pero puede haber hasta 4. También pueden tener el refuerzo de 2 o 3 cañas de bambú, que se llaman justamente bambú. Estas son las trompetas o trumpet, que se utilizan en el rara. El rara es no ya ritual, es música popular, es folclore, que se toca en el carnaval, durante el carnaval haitiano. Así como existe el samba brasilero y el samba, bailable durante los carnavales, o los estilos bailables de percusiones, en el caso de Brasil. Bueno, los haitianos tienen lo que se llama rara, que durante todo ese periodo, de carnaval, están estos grupos que se forman, que tienen la característica de que van todas las percusiones, como también marchando, desfilando. Por supuesto, abundan las percusiones, están estos instrumentos de viento, más, como les decía, las cañas estas también, más distintas percusiones que toman mucho prestado rítmicamente justamente del petú. Pero pasa a ser otra cosa, y ya es música popular. Una característica, como les decía, es que van desfilando, van marchando en este periodo de tiempo que es el carnaval, con letras que son muy interesantes porque son todas letras que describen situaciones sociales en forma irónica, satírica, burlona, de cosas problemáticas de ellos. Y van atravesando durante todo este periodo, van atravesando todo el país, se ven Haití, se ven estas marchas. Incluso en el exilio es que se ven grupos haciendo rara, que tiene estas características, que son por un lado musicales, por otro lado que son de participación social,
de queja expresada en esa forma, diría yo, me animaría a decir inteligente, con este tipo de letras muy características o emblemáticas de Tarara. Este instrumento se llama ogan y popularmente también, indistintamente, le dicen fe, es decir, hierro en creol, porque puede ser, en este caso es una plancha de metal, puede ser cualquier objeto que sirva, digamos, de metal, tiene que ser esto sí metálico, cumple estas funciones, ¿no? Y es el equivalente de un, digamos, en otras tradiciones, es el equivalente de un cencerro y mantiene una línea rítmica. Está presente entonces en las percusiones del ritual. Otro elemento que también está presente es el bas, una suerte, digamos, de pandero, y que según, y esto es importante intercalarlo, en el vudú y dentro del vudú los ritmos que se tocan en el ritual son algo muy local. Esto quiere decir que no es lo mismo como se toca en un lugar de Haití que en otro. Varían los ritmos y los estilos y las formas de tocar. Por ejemplo, actualmente hay un estilo y una forma de tocar en Puerto Príncipe, que es Port-au-Prince, que es la capital de Haití, que es un estilo muy fuerte, se toca con mucha energía, mucha violencia, mucha gente. Hay continuamente tres percusionistas tocando digamos, el bass, unas distintas líneas y además las percusiones que ya describimos. Rodrigo Brales me va a acompañar con el bula. Vamos a tocar Nago.